Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Estamos comenzando este culto como cada domingo. Lo queremos hacer en el nombre del Señor, para gloria del Señor. Saludamos a cada uno de ustedes que están en su casita en esta hora, que han prendido su celular, su computador, que han abierto las páginas de Facebook para poder recibirnos a nosotros ahí en su casa. Agradecemos al Señor que nos da esta oportunidad de poder saludarle, de poder expresar nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo. A continuación quiero dejar con ustedes al pastor para que también les salude, el pastor de nuestra iglesia, pastor Javier Gallegos, tenga la bondad de saludar a la congregación. Gracias, hermano Magdiel. Es un placer estar juntos a través de Facebook y en un momento más en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Como siempre les pedimos, compartan este culto con sus contactos para que muchos más puedan ser parte de este culto que hemos preparado para el Señor. Y recién previo al culto orábamos pidiéndole al Señor que Él nos usara para su gloria. Queremos decirle que hoy día nuestro deseo era estar en el templo y realizar nuestro primer culto presencial después de 17 meses. Lamentablemente no pudimos porque nuestro templo tuvo unas complicaciones en la zona del piso y eso hizo que hoy día sigamos el culto por esta vía a través de internet. Pero esperamos pronto tener solucionado el problema en nuestro templo, que es un levantamiento de piso que hubo ahí. Queremos tenerlo prontamente solucionado y de esa manera estaremos avisando que nuestro culto se realizará en el templo. Por ahora, hasta nuevo aviso, por esta semana y la otra, al menos nuestro culto se realizará a través de internet. El día martes nos juntamos a las 20 horas vía Zoom, todos los hermanos. Estábamos avisando que nuestra escuela está comenzando el miércoles, así que el miércoles tenemos nuestra escuela bíblica Berea, nuestra EBIB, así que a las 20 horas. El jueves tenemos culto por Facebook, el día viernes es más bien libre, el día sábado es un día de retiro espiritual desde las 8 de la mañana, orando por los niños hasta las 14 horas, que es el programa Culmine, donde terminamos a nivel distrito Araucanía. Es un día de oración, es un día de ruego, es un día de ayuno. Y el sábado los jóvenes a las 18:30 horas tienen su culto también habitual, nuestros queridos jóvenes. El domingo, el programa radial por Radio Viaducto a las 8:30 de la mañana. El próximo domingo, como hoy, no va a haber programa de niños, pero sí hay culto a las 19 horas, donde todos son muy bienvenidos. Así que gocémonos y alegrémonos en este culto. Que Dios nos bendiga, que sea un culto especial. Adelante, hermano Magdiel. Amén. Quiero dar lectura bíblica a la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 2, del verso 1 al 8. Estos son escritos del apóstol Pablo, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Señor Jesús, queremos entregar este culto en sus manos. Queremos que usted nos dirija desde el comienzo hasta el final, Padre. Queremos hacer esto para la gloria suya. Señor, hemos creído en usted, le amamos a usted y sabemos que hay un solo mediador entre Dios, el Padre, y los hombres. Usted que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos entregar este culto a usted, Señor. Queremos ofrecerle nuestra gratitud. Queremos ofrecerle, Señor, nuestra adoración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarles a que escuchemos a continuación dos himnos que en nuestros himnarios tienen el número 15, muy conocido, Cuán grande es Él, lleva como título, y el número 161, que se titula Dulce Comunión. Nos dirigirá esta alabanza el hermano Gonzalo Marilao Sáez. Amén. Les saludo a todos con mucho cariño en el nombre del Señor, los que están visitándonos en Facebook, también, ¿no es cierto?, en otras plataformas, en YouTube más tarde. Le damos gracias a Dios por poder llegar con esta palabra cantada a ustedes y esperamos que también se sumen a cantar estas alabanzas a Dios. Vamos a compartírselas acá para que ustedes también las puedan cantar. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos, al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él,
adoraré, cantando la grandeza de su poder, sin infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. ¿Cómo no llenarnos de emoción, no es cierto, al cantar tan hermosa alabanza? Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios, diciendo que es hermosa esa comunión que Él nos da, ¿no es cierto?, cuando estamos caminando, cuando estamos en sus brazos, en los brazos de mi Salvador. Dulce comunión, la llevo sola en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo pleno de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Con su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Gracias, hermano. Quiero hablar de un hogar que tiene nuestra iglesia, el Hogar de la Granja, el Hogar de Niñas La Granja. Es el brazo social de la Iglesia Cristiana y Misionera y una entidad colaboradora del Servicio Nacional de Menores. Está ubicada en la comuna de La Pintana, región metropolitana, y por el convenio compromete la atención integral de 74 niñas y adolescentes, cuyas edades fluctúan entre los 5 y 18 años de edad. Todas las niñas que acoge nuestro hogar ingresan por cuanto sus derechos fundamentales han sido gravemente vulnerados, interviniendo y representando los tribunales de familia para su ingreso, resguardadas por una medida de protección. Las puertas de nuestro hogar están abiertas para quienes quieran bendecir a nuestras niñas y a nuestras dependencias. La oración
es la protección que cada niña necesita diariamente y que usted puede brindar. Jeremías 1:5 dice: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Les hablo de este hogar, pues cada año todas las iglesias Alianzas de Chile, para el Día del Niño, reciben una ofrenda que va en ayuda de esta obra social que realiza nuestra iglesia. Creíamos que nuestro culto iba a ser presencial hoy y que podríamos ofrendar con este propósito, por lo que aquellas personas que lo quieran hacer, que quieran ofrendar para esta obra, lo pueden hacer a través de vía transferencia con nuestra hermana tesorera Rodelín Torres, o entregar directamente ese dinero, esa ofrenda, en los lugares que la iglesia tiene con este propósito, que son la casa pastoral o el kiosco de nuestro hermano Víctor Gutiérrez en el terminal de buses Bio Bio. Agradecemos desde ya vuestro generoso aporte con este propósito. Pero por sobre todo, como decía la lectura, la oración es fundamental para la protección de estas niñas. Vamos a tener un momento de oración y de hecho hay muchas peticiones, muchas razones por las cuales orar. Hemos tenido esta trágica noticia de este accidente en que fallece una niñita de 1 año 8 meses y su madre, Jimena Zúñiga, está deshecha, desesperada. Ella dice textualmente: se me fue mi vida, mi felicidad completa. Creo que es una buena razón para que oremos por esta madre, por esta familia. También es importante orar por algunos hermanos, como por ejemplo nuestra hermana Estela Hernández, que deberá ser sometida a una operación en su corazón dentro de estos próximos días. También hemos tenido noticia que el pastor Marcos Raíl, de una iglesia hermana de acá de Coyipulli, y toda su familia se encuentran en cuarentena. También un importante comerciante como don Nivaldo Sarabia sufrió un grave accidente vehicular y necesita de nuestras oraciones. Hay otra persona, Hugo Muñoz, que pide oración por su salud a través del Facebook. Y otra noticia que nos conmovió también es lo que está sucediendo en Haití. Ayer me comuniqué con algunos hermanos haitianos que hay acá en Coyipulli. Felizmente sus familias estaban bien allá en ese país, pero oremos por este grave terremoto que sacudió a este país y donde hay muchos cientos de personas fallecidas. Y hay otras personas, niños, que están siempre presentes en nuestras oraciones, como el Matías Iturra, el Cristian Buendía, que están afectados por una leucemia, el Benjamín, que se recupera de una operación cerebral, o Tomás, afectado también por un síndrome, Fernando Barra, nieto de un hermano de Temuco, que fue operado de un tumor cerebral, o Manuel, otro niño con un cáncer muy invasivo en Santiago. Sofía es una niña de Coyipulli por quien se nos ha pedido oración. También Gabriel, que nació prematuramente, o Martina, una niña de Los Ángeles, relacionada con una hermana de nuestra iglesia. Y también se nos ha pedido que oremos por 2 niñas de Coyipulli afectadas por depresión. Así que oremos por todo esto. Hay gratitud también, gracias al Señor. Hay oraciones respondidas. Nos alegraba mucho escuchar a Melissa, por ejemplo, que daba gracias al Señor. O Jessica, que da gracias también por su hija, por un tremendo promedio en la universidad. Su embarazo también daba gracias que todo está saliendo bien, gracias al Señor. O nuestro hermano David Virurón, que en medio de toda esta prueba difícil, de este cáncer que le está afectando, él demuestra su gratitud a nuestro Dios. También teníamos noticias de Antofagasta, de Erika Espinosa, nuestra hermana, que cambió de ciudad, de trabajo, y está ya en esa ciudad. También otra noticia que nos alegró fue saber que un hermano un hermano carnal de una hermana de Mulchen fue operado de la vista y esa operación resultó exitosa. Así que le invito a tener un momento de oración por todas estas
peticiones que hemos nombrado, por siempre en el Facebook. Leslie Rodríguez nos pide que oremos por ella, por su salud, y que oremos también por sus padres. Así que lo vamos a hacer también por Ana Castillo, por Laura Urrutia, por Jaime Hermosilla, por Betty Jiménez. Vamos a orar, dando gracias al Señor. También una operación que fue sometido Luis Jaramillo resultó exitosa, y sí, ¿cómo no estar agradecido del Señor? Te invito a tener este tiempo de oración. Padre, con toda nuestra confianza, con nuestra fe, nos acercamos a usted, dando gracias, Señor, porque hay cosas que no entendemos por qué suceden, pero está en su voluntad, Padre, y quiénes somos nosotros para oponernos a ella. Y usted nos pide que oremos, y oramos por esta madre, Señor, que perdió a su hijita en una forma tan trágica. Oramos por ella, para que usted pueda consolarle, para que usted pueda fortalecerle en momentos tan complicados como los que está viviendo. Oramos también por estas 74 niñas que están en el hogar de menores allá en la granja, para que usted las proteja, Señor. Sus derechos han sido vulnerados, pero gracias, Señor, porque llegaron allí al hogar, y gracias por el amor que les brindan, Señor, quienes trabajan en ese lugar. Oramos por ella para que ustedes les proteja y cuide de todo mal. Oramos también por estas personas, Señor, que hemos mencionado ahora, nuestra hermana Estela, que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente en su corazón. Oramos por ella y pedimos, Padre, que su mano sanadora sea sobre ella. Oramos por su familia, por su esposo, por sus hijos. Rogamos, Señor, que usted pueda proteger a nuestra hermana. Oramos también por el pastor Marcos, que ha contraído este virus. Oramos por su familia, oramos por su congregación, y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda salir airoso de esta prueba, Padre. Oramos en esta hora también por don Nivaldo Saravia. Usted conoce a este comerciante de acá de Coyipulli y este grave accidente que tuvo. Oramos por él en esta hora, como oramos también por Hugo Muñoz, Señor, a quien conocemos, esta persona de acá de Coyipulli, que está pidiendo, que está clamando, que está diciendo, por favor, oren por mí. Usted conoce lo que él sufre, y rogamos por él en esta hora, Señor. Rogamos también por este país que ha sido azotado una vez más por este terremoto. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos haitianos que están acá en Coyipulli, por los que están en Chile. Oramos por aquellos que han sufrido esta catástrofe allá, Señor. Rogamos, Padre, que usted pueda de alguna manera, ellos también puedan suplir sus necesidades básicas en este tiempo de dolor y de aflicción. Oramos, Padre, por cada una de estas peticiones que tenemos, por los niños que constantemente le estamos presentando a ustedes en oración. El Matías, Señor, el Cristian Buendía, oramos por él, por Gabriel, oramos, Señor, por estas dos niñas que están con depresión a tan corta edad, oramos por ella. Oramos por Sofía, Señor, oramos por Martina. Oramos, Señor, que usted pueda fortalecer la salud, la vida espiritual de estos niños, Padre. Oramos por sus padres. Oramos, Señor, por Manuel, que tiene este niño que tiene este cáncer tan invasivo. Rogamos también que usted pueda, Señor, poner alivio en medio de su dolor, Padre. Oramos por cada petición que tenemos aquí en este boletín. Rogamos, Señor, y damos gracias por toda aquella gratitud que hay de los hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Dejamos todas estas peticiones en el trono suyo, Padre, sabiendo que usted hará lo que nosotros no podemos hacer. El Señor, dejamos todo esto en sus manos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A continuación quiero dejar con ustedes a los hermanos Eduardo y Fernanda Cid, que van a tener un periodo de alabanza. Amén, mis hermanos. Les saludamos cariñosamente en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar alegre a nuestro Dios. Por esta ocasión no vamos a poder compartir la letra porque la verdad es que el internet está muy inestable, así que... Pero cantemos al Señor porque yo sé que ustedes conocen
esta hermosa canción, así que cantemos con alegría, que es lo más importante. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Los sentimientos más preciosos que vienen del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Los sentimientos más preciosos que vienen del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Puedo pisar una tropa y saltar las murallas, aleluya, aleluya. Puedo pisar una tropa y saltar las murallas, aleluya, aleluya. Cristo es la roca de mi salvación, en Él no hay condenación. Puedo pisar una tropa y saltar las murallas, aleluya, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a decir que Él es poderoso sobre toda potestad, sobre todo reino, sobre todo imperio, dice su palabra, sobre toda autoridad. Él es poderoso, sobre toda influencia que el enemigo pueda colocar en esta tierra. Nuestro Dios es poderoso, lo vamos a declarar, lo vamos a proclamar en esta hora, así que cantemos con fuerza. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Gloria a ti, Jesús. Él es el primero, Él es el postrer. Le arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Amén. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Exáltate, oh
vencedor. Te exaltamos, Jesús. Acabamos de declarar tu poder, tu autoridad, tu majestad, Dios. Porque no hay nadie, Señor, que se compare a ti, amado Dios. Padre, y sabemos de que aunque las tinieblas, Señor, nos puedan rodear, aunque la sombra de muerte, Padre amado, pueda estar a la vuelta de la esquina, Señor, tu poder, tu majestad, Señor, son más grandes que cualquier cosa, Dios. Te adoramos en esta hora, Padre. Queremos depositar en ti nuestra confianza, Dios. Queremos declarar, Señor, de que no hay autoridad, Señor, que pueda quedar en pie ante ti, Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así será, Dios mío, lo creemos, lo declaramos, Señor, en el nombre del poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. ¿Me están escuchando? Por favor, tuve un problema con el internet. Amén. Sí, gracias. Continuamos entonces con el culto. Quiero decir ahora, a continuación, las alabanzas que fueron entonadas por Fernandita y por Eduardo, quiero dejar a nuestro pastor, nos entregará la palabra del Señor. Le bendecimos, pastor, hasta ahora. Los micrófonos son sus. Gracias, hermano Magdiel. Hay algunos temas de internet por ahí que están flaqueando. Ojalá en este momento se comience a normalizar el internet en la vida, en los equipos de nuestros hermanos. Vamos a internarnos en lo que es el estudio de la palabra o la prédica de la palabra. Y hoy día yo quiero tocar un tema, queridos hermanos, que tiene que ver con la inminente persecución. No estamos exentos de la persecución. Y yo quiero hablar este tema, y hoy día precisamente un querido pastor me envió un video y yo quisiera compartirlo con ustedes también al final. Y quiero pedirle que esté muy concentrado, muy dedicado a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar primero. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos que podemos llegar hasta tu presencia con cánticos, con oraciones, con acciones de gracias. Pero llega un momento especial en el culto en el que tú quieres hablarnos. Y Señor, en esta hora nos disponemos para escuchar la voz tuya. Háblanos, Señor. Enséñanos en esta hora. Señor, mi vida la pongo en tus manos para que me uses como un instrumento para decir tu palabra. Y que esta palabra caiga en buena tierra y que sea atesorada y también puesta en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer 3 textos de la Biblia. El primero en San Juan capítulo 15, versículo 18 y 19, que dice de la siguiente manera:
si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Note algunas palabras importantes en estos dos versículos. El mundo os aborrece. Luego quiero leer en Primera de Pedro 4:16, que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí hay otras palabras más. Padecer como cristiano, no avergonzarse. Y la última cita dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Creo que estos textos son claros, son entendibles. Usted lo entiende, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, hablando al final, nos está diciendo que todos los que quieran vivir vidas piadosas van a sufrir persecución. No solo los supersantos, no solo los misioneros en tierras hostiles, sino todos. Si usted, hermano y hermana, va a vivir para Dios, si usted va a vivir piadosamente, va a enfrentar persecución en algún momento de su vida. El diablo se va a asegurar de eso. Y esto no se lo digo para asustarle o deprimirle, sino para que esté preparado. Porque usted y yo, hermanos, no estamos desarmados. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por lo tanto, esté siempre armado y preparado para los ataques de Satanás, para que cuando vengan esos ataques no puedan frenar su vida ni reducir su marcha. Eso es especialmente importante ahora. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos días. El tiempo del diablo se acorta y el diablo se está desesperando. Y él va a hacer todo lo posible para detener a su iglesia. Él va a hacer todo lo posible para frenar a la iglesia. Pero Jesús dijo, y recuerde esto, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amado hermano y hermana, cuanto más crezcamos para ser como Jesús, para parecernos a Jesús, cuanto más gloria le demos a Dios y ésta se revele en nuestra vida, más grande será la amenaza que vendrá de parte de Satanás. Jesús dijo en Lucas 6:23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas.
Por lo tanto, queridos hermanos, cuando venga persecución, y no hay duda de que vendrá, alegrémonos y gocémonos. Eso es lo que dice Mateo 24, desde el 3 al 28, y especialmente los versos 9, 10, 12 y 13 hacen referencia a los padecimientos que sufrirán quienes temen a Dios. El aumento de la maldad y la terrible fuerza con la que hoy día el enemigo está atacando querrá imponerse en la vida de muchos de los hijos de Dios. Pero la victoria está asegurada para cada uno de los que somos sus hijos. Quisiera hoy día ver algunos ejemplos de persecución que los primeros cristianos sufrieron. Y hay un escritor de apellido Barclay, y él dice respecto de las formas de persecución lo siguiente: todo el mundo sabe que los cristianos eran arrojados a los leones o quemados en las estacas, pero estas eran muertes misericordiosas en comparación con otras. Nerón pintó a los cristianos con brea y los usó como antorchas para iluminar sus jardines y para iluminar las canchas para juegos de deportes. Los cosieron en pieles de animales salvajes y los lanzaron a los perros de caza para que les desgarraran la carne. Se les colocaban planchas de bronce calentadas al rojo vivo sobre las partes más delicadas de su cuerpo. Se le arrancaban los ojos, se le cortaban partes del cuerpo que eran asadas en su presencia. Se le quemaban las manos y los pies, mientras que se los bañaba en agua fría para prolongar la agonía. No son cosas que resultan agradables mencionar, pero para todo esto debía estar preparado el que aceptaba la fe cristiana. Eso dice Barclay. Ahora, ¿cuál es el propósito de la persecución? Y Barclay sigue hablando. Nos da una oportunidad de manifestar nuestra lealtad hacia Jesucristo. Uno de los mártires más famosos fue Policarpo. Él era anciano obispo de Esmirna. A Policarpo la multitud enfurecida lo arrastró al tribunal del magistrado romano. Se le ofreció la opción ineludible de sacrificar ante César o sufrir la pena de muerte. Durante 87 años fue la inmortal réplica de Policarpo, y él se defendía de la siguiente manera: he servido a Cristo y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora, a mi edad, blasfemar a mi rey que me ha salvado? De modo que lo llevaron hasta la pira para quemarlo vivo, y su última oración de Policarpo fue esta: oh Dios omnipotente, Padre de tu bien amado y bienaventurado Hijo, por quien hemos recibido el conocimiento de tu nombre, te doy gracias por haberme considerado digno de este momento y de esta hora. Y así murió Policarpo en la pira, quemado vivo, diciendo esta última oración. La persecución de la que estamos hablando, sin duda que trajo purificación a la iglesia. Y si hoy día llega la persecución, traerá purificación a la iglesia.
¿Sabe? Los creyentes genuinos estarán dispuestos a soportarla. Pero los creyentes que no son reales, genuinos, van a dejar la iglesia, sin duda. No la van a soportar. Es una manera de abrir un camino para los que vendrán después. Hay una historia en enero de 1956. Hubo 5 misioneros evangélicos que perdieron su vida en la selva del Ecuador. Fueron matados por los indios Aucas. Muchos pensaron que era un desastre y algunos opinaron que era un error tratar de evangelizar a indios salvajes como ellos. Pero por su muerte abrieron el camino y ahora hay muchos de los Aucas que son salvos. Los 5 mártires abrieron el camino para los demás misioneros que vinieron tras ellos. Es una manera de unir a los hermanos. Ellos animan el uno al otro, se soportan y ayudan a sus hermanos en sus sufrimientos. Pero quisiera que hablemos a partir de ahora de la persecución en el día de hoy. Hay un portal en internet que se llama Puertas Abiertas y donde da mucha información de los cristianos perseguidos. Usted puede buscarlo en internet. Y allí aparecen los 50 países donde cuesta más ser cristiano. Los 50 países donde persiguen más a los cristianos. Yo no quiero mencionarle los 50, solo quiero mencionarle los 10. Los 10 países donde persiguen con tremenda furia a los cristianos. Y encabeza el primer lugar Corea del Norte. Segundo lugar, Afganistán. Tercero, Somalia. Cuarto, Libia. Quinto, Pakistán. Sexto, Eritrea. Séptimo, Yemen. Octavo, Irán. Noveno, Nigeria. Y en el número 10, India. Algunos casos aislados que quiero compartir de la persecución hoy. El 22 de septiembre del año pasado, docenas de fieles cristianos fueron asesinados en una iglesia de Pakistán. Los asaltantes eran yihadistas suicidas, quisieron explotar unas bombas. Este no era el primer ataque a la pequeña comunidad cristiana de Pakistán. Ya habían habido otros con muertes. En Egipto, repetidos atentados mortales han tenido como objetivo a las iglesias de los cristianos coptos. Algunos miembros de esta antigua comunidad religiosa, convencidos de que no tienen el futuro en el país árabe más populoso, han emigrado. En Irak, la población cristiana caldea ha disminuido en estos últimos años. La persecución a manos de grupos islamistas ha sido un factor clave de su expulsión. En Nigeria, los ataques periódicos a fieles cristianos y a sus iglesias por parte de grupos radicales han causado gran cantidad de destrucción y muerte. En Turquía, el patriarcado griego ortodoxo ecuménico ha tenido que enfrentarse a un control burocrático tras otro, donde hay muchas muertes. En el norte de África, ocupado por Turquía, muchas iglesias ortodoxas griegas han sido destruidas o profanadas desde la invasión del ejército turco en 1974. Y en el Sudán, millones de cristianos del sur fueron el objetivo de los musulmanes del norte
con el resultado de un número de muertos inimaginablemente altos. ¿Y qué decir de nuestra América Latina? ¿Qué decir de países como Perú, como México, como Colombia, donde hay persecución? ¿Qué decir de nuestro país, Chile, donde hay tantos templos, particularmente en nuestra región Araucanía, que han sido incendiados? ¿No es eso persecución? Sí, queridos hermanos. La persecución no es que esté por venir. La persecución ya está llegando. Está llegando con fuerza. Y los cristianos tenemos que comprometernos con la palabra. Tenemos que comprometernos con la oración. Tenemos que comprometernos con el ayuno. Orar por estos 10 países. ¿Por qué no orar todos los días por uno de estos países? Para que Dios pueda obrar y toda persecución pueda deshacerse y pueda terminar. ¿Qué pasará con los cristianos en los posteros tiempos? ¿Qué pasará con los cristianos en el tiempo que viene aquí en América y en Chile? La Biblia dice en Mateo 24:9 que seremos aborrecidos, encarcelados y asesinados por causa del nombre de Dios. Ya en los tiempos bíblicos sufrieron persecución y cárcel y sentencia de muerte por creer en Jesucristo y llevar su evangelio. En países de trasfondo comunista, la Biblia no es aceptada y el evangelio es causa de cárcel. En otros países la Biblia tampoco es aceptada y el evangelio también es causa de cárcel, y muchos cristianos ya lo han tenido que probar en carne propia. Volvemos a mencionar Corea del Norte, China y otros países. Por tradición han sido campos extremadamente hostiles al evangelio. Los países árabes, por sus arraigadas creencias idólatras, también son complicados para aceptar el mensaje de Dios. Esas leyes persisten hasta el día de hoy. Eso estamos viviendo hoy. Estamos siendo odiados porque creemos en Cristo. Pero hay otro factor, que es la creciente ola de legalización del pecado. Por ejemplo, el aborto, la homosexualidad, las drogas. Todas estas cosas harán que el hecho de predicar la verdad de Jesucristo, que dice que esas cosas están mal, y quienes la practiquen no heredarán el reino de los cielos. Serán causa de odio, afrentas y hasta problemas judiciales para los cristianos. Muchos tropezarán y cometerán traición. ¿Sabe usted la presión del mundo y la adversidad que tendrán que enfrentar los cristianos? Serán dos medidores para saber quiénes en verdad aman a Jesús con todo su corazón. No tenemos que esperar tanto para ver que esto ya está sucediendo. Hoy en día, la proliferación del pecado y el bombardeo constante de la maldad a través de los medios de comunicación masiva son una presión a veces insoportable, humanamente hablando, que muchos han preferido dejar el camino de la verdad para irse tras las modas y pasiones de la carne. Un ejemplo de esto es el matrimonio, el cual es una institución sagrada, es una institución establecida por Dios como la base de la sociedad, pero que ha hecho el sistema mundano, se ha encargado de ridiculizarlo y hacerlo ver como una cosa arcaica, no adecuada para la sociedad moderna y sin futuro alguno. En contraparte, el libertinaje se está apoderando de la mente colectiva
Y esto ha llegado a contaminar incluso a quienes ya han conocido la verdad del Evangelio. Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará. El estar bajo presión, el dejar la comunión con Dios son una combinación cuyo resultado no puede ser otro que el enfriamiento. Jesús dijo que el amor de muchos se enfriará. Es decir, crecerá el odio, la rencilla, las envidias y todo lo que se le parezca. Solo el vivir bajo la presencia de Dios nos podrá mantener firmes en medio de esta gran tormenta que ya estamos viviendo. Y Mateo 24:13 dice: todo el que persevere hasta el fin, todo el que persevere hasta el fin será salvo. Dios premia la fidelidad. Aquí vemos que después de todas estas circunstancias hostiles y pruebas de fuego, Dios dará su premio a quienes se mantengan a su lado. Dice en el libro de Apocalipsis, precisamente hablando de la persecución, en el capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay recompensas por haber sufrido persecución. De ellos es el reino de los cielos. Recibirán recompensa. Dios sabe que si ellos le amaban bastante a padecer persecución, entonces Él puede confiar en ellos y darles responsabilidades en el cielo. La Biblia dice que el galardón es grande en los cielos. El galardón ya existe, está esperándonos. Debemos estar alegres cuando tenemos que sufrir, sabiendo que recibiremos un galardón grande en los cielos. Recuerde la oración de Policarpo. Él sabía que este era el momento más lindo cuando él lo estaban quemando vivo. Es por eso que Jesús dijo: bienaventurados, dichosos los que padecen persecución. Quiero ir concluyendo. Los que son de Cristo antes eran del mundo, y Cristo los ha rescatado de la esclavitud del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Cuando alguien obedece el evangelio, muere al mundo y Satanás pierde otro esclavo. Lucas 6:40 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Por eso, hermano, al aprender de Cristo, al aprender del Espíritu Santo, al imitar el ejemplo de Jesús, los apóstoles podrían perfeccionarse lo suficiente como para llevar a cabo el ministerio que Jesús le encomendó. Es como el texto de Mateo 10:24 dijera: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si el mundo os aborrece, también los aborrecerán a ustedes. La persecución siempre sigue al aborrecimiento. Cuando seamos aborrecidos, lo que viene en el coche de atrás es persecución. Si usted es aborrecido por ser cristiano, detrásito viene la persecución. La experiencia de los apóstoles sería paralela a la de Jesús. Habrían dos reacciones a la palabra predicada. Algunos la aceptarían con gozo, pero otros solamente la rechazarían, sino que también perseguirían a los mensajeros. La regla que gobernaría la experiencia de los apóstoles
ya había quedado bien establecida por la experiencia de Jesús. El siervo es tal cual su maestro. Ellos sabían perfectamente cómo la gente había tratado a Jesús. Por eso podrían saber perfectamente cómo los tratarían a ellos. Ellos deberían, y nosotros también deberíamos, estar dispuestos siempre a participar del sufrimiento de Cristo con gozo. Hermano, hermana, ¿estás sufriendo persecución? Quizás tú digas no, pero a lo mejor mañana sí te va a tocar sufrir persecución. Sí me va a tocar sufrir persecución. Y si es por la justicia, puedes tú y yo puedo estar seguro de que es por un buen propósito y que recibiremos un galardón grande en los cielos. Quiero, si es posible, compartir con usted un video que es muy cortito, que es de ahora, del 12 de agosto, nada más. Una reunión donde se reunieron en diferentes países para hacer un acto que tiene que ver con este tema de la persecución. Quiero que usted pueda ver este video. Gracia y paz, amados hermanos. No teníamos previsto hacer este vídeo, no teníamos previsto compartir este contenido en este día, pues no, nosotros tenemos una programación de nuestro contenido y este no era el vídeo que estaba previsto para hoy a esta hora. Sin embargo, nos vemos con la necesidad de subir esto por lo que estamos viendo en las redes. En el día de hoy vi un grupo creado en Facebook que está empezando a mandar invitaciones a muchísimas personas para algo que se va a hacer mañana, día 12 de agosto. Como ven en la imagen que hemos puesto en la diapositiva, ustedes han podido ver la imagen de ese grupo creado. Yo he entrado y la finalidad de ese grupo es crear cada día más ateos. ¿Qué es esa convocatoria? ¿Qué han planificado para el día 12 de agosto? Lo que han planificado es que en todo el mundo se haga una convocatoria a nivel global, a nivel mundial, en la que la gente levante su dedo corazón, el dedo del medio de la mano hacia el cielo, en una señal de rechazo del cristianismo, del rechazo de la fe cristiana y del rechazo mismo de Dios. Un grupo que se ha creado para burlarse de la fe, un grupo que se ha creado para burlarse del cristianismo, un grupo que se ha creado para levantar la voz contra Dios, alzar un dedo en señal de desprecio hacia Dios, de desprecio hacia la fe cristiana. Hermanos, cuando nosotros hablamos de persecución, muchas veces solo pensamos en Nigeria, que está a la cabeza de la lista de países perseguidos, en Corea, en la India, y vivimos muy tranquilos aquí en Europa, en los Estados Unidos y en otros lugares, como si nada nos fuera a pasar nunca. Cuando hablamos de persecución que va a llegar contra la fe cristiana, muchas veces pensamos que eso le pasará quizá a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que nunca nos alcanzará. Pero yo quiero aprovechar este vídeo para decirles una cosa. Creo que ya no podemos estar diciendo que la persecución va a llegar. Creo que debemos empezar a decir que la persecución ya está aquí. En Europa, hermanos, en Europa, lugares como países que nunca habían tenido persecución cristiana están siendo multados por predicar contra el pecado. Iglesias están siendo cerradas, están siendo amonestadas por alzar la voz contra pecados que defiende este mundo. Además de eso, vean las redes sociales. Plataformas como esta, como YouTube, como Facebook y otras. Cuando nosotros publicamos este contenido, si ustedes no lo comparten, y queremos pedirles que hoy lo compartan, que hagan el favor de verdad de compartirlo, porque queremos que esto llegue a todas las iglesias posibles, a todos los pastores posibles, a todos los hermanos posibles. Facebook y YouTube censuran el alcance de nuestras publicaciones. Facebook y YouTube, por ejemplo, también han cerrado canales de contenido conservador. Canales que denuncian el error de muchas ideologías que se están levantando, canales que denuncian el pecado, que llaman la atención, están siendo multados, están siendo censurados, están siendo cerrados. Pero ven esos grupos de Facebook, ¿acaso alguien les va a multar por burlarse de la fe? ¿Acaso alguien les va a censurar por eso? ¿Acaso Facebook ha levantado un aviso que ponga este grupo está cerrado por incitar al odio, como cuando muchas veces nos censuran a nosotros? Claro que no.
porque las leyes ya se están levantando contra la fe cristiana. El mundo se está levantando contra la fe cristiana. Multas están llegando, leyes se están levantando y oponiendo, y cada vez el corazón del hombre está odiando más la fe cristiana. ¿Recuerdan esas palabras? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Está llegando ese momento en que vamos a vivir, hermanos, eso. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y sé que tenemos entre nosotros ciertas diferencias. Claro que las hay entre bautistas y pentecostales y algunas otras denominaciones. A pesar de que debemos ser humildes para reconocer eso, que podemos y maduros para decir, mira, yo tengo esta diferencia contigo, pero saber discernir cuándo es un hermano, cuándo es un creyente, cuándo es un hombre de Dios. Sí que es verdad que hay herejes, hay falsos profetas, y a eso nunca los llamaremos hermanos, porque las diferencias no son pequeñas, las diferencias son cosas heréticas. Sin embargo, debemos tratar que este tema no se trata de bautistas o pentecostales, no se trata de denominaciones. La persecución se va a levantar contra todo el que profese fe en Cristo. La persecución se va a levantar contra todo el que ponga sus creencias en Jesús. Y eso está llegando, y por eso quiero que este contenido llegue a los pastores, llegue a los hermanos, porque yo tengo que hacerles 3 pedidos. Número 1, pongan a su iglesia firmes en la palabra. Una iglesia que no está firme en la escritura es débil. Una iglesia que solo está entretenida, solo está jugando, es débil, y cuando llegue la persecución no la va a resistir, no la va a aguantar. Número 2, pongamos a nuestra iglesia firmes en la oración. Una iglesia que no ora es débil. Debemos estar firmes, caminar con el Señor, afianzados nuestros corazones en el Señor. Y número 3, cada vez que el pueblo ha sufrido, ha estado abatido en muchas ocasiones, lo que ha hecho es levantar un ayuno hacia Dios. Una vez leí esta frase: ayunar significa tener hambre de Dios. Y deseo de verdad de corazón, hermanos, que se levanten iglesias que se afiancen en la palabra, en la oración y en el ayuno, porque vienen tiempos complicados. Ya están aquí, están a las puertas, y vamos a verlos, los vamos a experimentar de alguna u otra forma. Así que, hermanos, firmes en la fe, afiáncense en el Señor y prepárense para lo que venga. Pastores, preparen a su iglesia para los días malos. Preparen a su iglesia para los tiempos difíciles. No les hagan creer que están en una burbuja y no vivirán nada. Prepárenlos, porque está a las puertas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Muy bien, hemos querido terminar esta prédica con este video que de alguna manera muy reciente nos muestra lo que hoy día es la persecución muy latente, muy presente en medio de nosotros. Seremos aborrecidos. Queremos orar, queremos estar nutridos de la palabra, y por cierto, también, ¿por qué no los días sábados u otros días estar ayunando? Hay países, hay hermanos nuestros en Corea del Norte que le es muy difícil a ellos mantenerse firmes en la fe. Lo mismo en Afganistán, en Somalia, en Libia, Pakistán, Yemen, Irán, Nigeria, etc. Vamos a orar por nosotros como iglesia, para que estemos preparados, firmes en Cristo, y que en verdad estemos dispuestos, que con gozo, con regocijo, podamos enfrentar toda clase de persecución. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, papito, vamos a tu presencia y te agradecemos, Señor, que tú en tu palabra nos dices que seremos aborrecidos. Señor, creemos firmemente que esto de alguna manera está llegando a nuestro país, a nuestra ciudad, a nosotros mismos. Solo queremos pedirte, Señor, que nos haga firmes para soportar toda obra de persecución, y estemos firmes, gozosos, dispuestos a dar nuestras vidas, si fuere necesario, por tu causa.
Bendice a aquellos que son perseguidos fuertemente, como allí en Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia y todos aquellos países, Señor, donde hay tanta persecución. Bendice, Señor. Glorifícate. Padre, levanta tu iglesia. Levanta a tu iglesia en este tiempo, firmes en oración, nutridos de la palabra, para poder estar firmes contra toda acechanza inmunda. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esta palabra que nos ha predicado. Oh, tremendo mensaje. Más el Señor nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, porque Él estará con nosotros. Aleluya. Amén. Ya en la parte final de nuestro culto cantaremos el himno número 156, que se titula Todas las promesas del Señor Jesús. También será dirigido por nuestro hermano Gonzalo Marilao. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luchan y buscándolos, siempre sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor Jesús nunca cumplirá. Y confiándose para siempre ver, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir ya terminando este culto y quiero que lo hagamos con esta oración que nos enseñó Jesús. Si podemos repetirla ahí donde estamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo
es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.